Hoy voy a presentar este plato de croquetas de pollo. Es un plato muy típico nuestro de la cocina española y de aprovechamiento de toda la vida. Lo he hecho con un poco de pollo que me quedó de una preparación. Aquí tenéis el resultado. Voy a abrir una para que veáis qué crujientes y qué cremositas están. Seguro están deliciosas. Vamos con ello. Para esta receta utilizaremos cebolla y puerro picado, harina, leche, mantequilla, aceite de oliva, pollo picado. En este caso está hecho a la cazuela. Aquí hay dos muslitos que me sobraron de otra preparación, pero podría también estar hecho al horno o de algún caldo o un cocido que os haya sobrado, lo podéis utilizar. Le pondremos también pimienta y nuez moscada. Para el rebozado, huevos, pan rallado y aceite de girasol. Después os dejaré todos los ingredientes con las cantidades en la cajita de descripción. Una cosa que me gustaría explicar es, si no tenéis balanza en casa, un vaso de leche son 250 centilitros, o sea, con 4 tendríamos 1 litro de leche, y una cucharada sopera de harina vendrían a ser 25 gramos. Yo le pongo unos 80, pues 3 cucharaditas bien colmadas estarán bien, ¿vale? Para, si no tenéis balanza, así lo hacéis muy fácilmente. Comenzamos poniendo un poquito de aceite, un poquito, para pochar la cebolla y el puerro, no demasiado. Y pondremos la cebollita y el puerro. Ahí, que cojan color. Sí, lo vamos revolviendo, que no se nos queme, porque todo lo que quema amarga. Pues vamos a intentar que no se nos queme y ahora lo dejaremos así un poquito hasta que esté bien pochado. Ahora ya se nos ha pochado un poquito, ya empieza a estar un poquito más transparente y vamos a ir poniendo la harina para que se tueste. Para que se tueste tiene que estar como un par de minutitos esto, ¿vale? Vamos a poner 3 cucharaditas bien colmadas. Yo no uso balanza tampoco, lo hago así un poquito a ojo. Y le vamos dando vueltas a la harina para que se nos tueste. Y ahora le ponemos la mantequilla también para que se nos haga aquí con la mantequilla. Esto se tiene que deshacer ahora. Ya la harina coge un poquito de color. Y ya está cogiendo esto un color, ¿veis? Así muy bonito. Aquí ahora, mientras que se me acaba de deshacer esta harina y tostarse todo esto, este pollo no tenía nada, no tenía sal, no tenía... Le echo aquí un poquito, luego le echaré más en la cazuela. Y ya voy incorporando el pollo, porque esto ya tiene un color que, si se puede ver, ya está bonito, ya está doradito. Esto ya está bonito. Vamos poniendo el pollito, poco a poco.
Y poquito a poco vamos a ir incorporando leche. Ahora le voy a poner un poquito más de sal. Pongo bastante porque el pollo no tenía nada de sal. La pimienta. 3 o 4 pellizquitos. Y la nuez moscada, que es la gracia de la bechamel siempre, la nuez moscada. Un poquito más. Ahí. Y ahora le vamos incorporando leche poco a poco, la que nos vaya pidiendo. Le vamos a ir poniendo leche hasta que esto nos vaya espesando. Ahora esto ya llevará 2 o 3 minutos. Le he puesto ya 2 vasos de leche. Ahora le voy a poner el tercero porque ya tiene que va cogiendo textura. Tal y como va espesando, le voy añadiendo un poquito de leche, un poquito de leche. Ahora lleva 10-15 minutos tranquilamente y nos está haciendo así esta burbuja. Todavía le falta un poquito. Todavía le falta un poquito. Esto estará cuando se despegue bien de las paredes de la cazuela. Cuando la bechamel ya está haciendo este tipo de burbuja y quiere empezar a despegarse de las paredes, todavía le falta un poquito, pero ya casi está. Lleva como 10 minutitos más, no quiero decir tiempos porque esto dependerá también del tipo de fuego que utilices, de muchas cosas más. Pero cuando ya hace esta burbuja así grande con aire, aquí le falta muy poco, ¿eh? Esto es paciencia, no dejar de remover y dejar que se haga. Aún le falta un poquito. Ahora cuando tenemos este punto que ya vemos que no nos cuesta nada despegarla, que nos sigue, que ya está súper espesa y se despega con esta facilidad, eso es que ya está. La masa de las croquetas ya la tenemos hecha. De la cazuela nos lo hemos pasado al tupper para que enfríe, porque si no, no lo podríamos formatear ahora. Caliente no se puede formatear. Lo vamos a dejar enfriar un poquito aquí y después a la nevera de 6 horas por lo menos, y si fuera para el día siguiente, muchísimo mejor. Se cubre con film para que no se reseque la superficie, bien pegadito. Lo cubriremos con film y nada más, y lo dejaremos que se vaya enfriando el solito, así que no se reseque. Y en unas horas, cuando esto esté ya frío y consistente, se pueden hacer las croquetas. Aquí tenemos ya la masa de las croquetas, ¿vale? Ya le he quitado el film. Yo la tuve 24 horas en la nevera. Con 6 hubiera bastado, pero así está mucho más consistente. Ahora os voy a enseñar cómo formateo. Y es con una cuchara. Cojo parte de la masa, está bien dura, ¿eh? Está bien durita. Así. Así, le doy un poquito de forma.
y lo pongo aquí en pan rallado. Tengo un cuenco con pan rallado, 2 huevos batidos y más pan rallado, que lo pasaremos 2 veces por el pan. La cubrimos bien con el primer pan rallado. Así, y ahora ya la podemos tocar y darle forma sin mancharnos mucho. Ahí, le damos formita. Que quede así, más o menos. Pasamos por huevo. Que se impregne bien de huevo. Y al otro cuenco de pan rallado. ¡Hala, ya está! Y este proceso lo repetimos con toda la masa. Ya están listas para que las pongamos en aceite, aceite de girasol bien caliente. Así. Perfecto. Me han salido 16 croquetas de la mezcla. He congelado la mitad. Si vosotros las queréis congelar también, en una bandeja o en un tupper que estén separadas, y cuando ya estén congeladas las podéis pasar a una bolsa. Si se os pegan, después sería un desastre eso. Ahora estas croquetas, como simplemente no están congeladas, solo se tiene que dorar el rebozadito. Y esto en un momentito lo tenemos listo. Prácticamente está.